Ok. Unidad educativa Natalia Jarrín, tema la convivencia familiar como efecto de la pandemia del COVID-19 en la comunidad de Cariacu, de la parroquia de Ayora, en el año 2021. Ok. El título, una pequeña observación, no está claro cuál es el problema, ¿no? De la forma en que está escrito el título, lo que da a entender es que la convivencia familiar como efecto, como resultado de la pandemia del COVID-19. Es decir, gracias a la pandemia hay mayor convivencia familiar. Es más o menos lo que das a entender en la forma en la que está escrito el título. Lo único que te recomendaría es de pronto lo escribas de una manera diferente que dé a entender de pronto de que hay un problema en la convivencia familiar. ¿Okay? Por ejemplo, podría ser no sé, la falta de convivencia familiar como efecto de la pandemia del COVID-19 en la comunidad de Cariacu de la parroquia de Ayora en el año 2021. De pronto, eso es la idea que tú quieres transmitir en tu proyecto de grado. No estoy seguro, tal vez sí, ahí decide tú, ¿ya? Me parece que se entendería mejor cuál es el problema. La falta de convivencia familiar. Se me ocurre, no sé si es que de eso trata tu proyecto. Pero bueno, Ya sigamos listo, leyendo. ya le acomodo más. Ya. Nombre de tutor. Vas a poner mi nombre. Ingeniero Samir López. Okay. Que hambre Ecuador 2021. Ok. Sigamos viendo. Introducción. El presente estudio se basa en la convivencia familiar resultante de la pandemia del coronavirus tal que ha afectado la labor y actividades diarias de las familias en el sector de la comunidad de Cariacu y del Cantón Cayambe. Punto. Hagámonos amigos del punto. Además, cabe mencionar que el objetivo de estudio de caso es analizar lo sucedido con las personas en el contexto familiar durante COVID-19. Ok. El problema principal ocasionado por el virus es el confinamiento familiar, la restricción de las principales actividades familiares como el trabajo del jefe de hogar, el estudio de los hijos de la familia y sobre todo la falta de libertad de movimiento de todos sus integrantes en sus desenvolvimientos personales. Bien, ok, se aclara cuál es el problema. Su importancia radica en la necesidad de acatar el decreto y tomar las medidas necesarias para protegernos y salvaguardar la salud y lograr la supervivencia familiar, lo cual ha afectado la manera de vivir en toda la comunidad. Chévere. Con la continuidad de la pandemia, quedaría bien con el párrafo anterior. Y ahí sí, otro párrafo. Con la continuidad de la pandemia, las familias se ven obligadas a continuar con el confinamiento, lo cual puede generar distanciamiento familiar en las familias, ya se supone, ¿no? Eso se llama redundancia. ¿Ok? Ya dijiste aquí distanciamientos familiares. En las familias es obvio. ¿Ok? Entonces lo voy a borrar. Para no repetir tampoco la palabra familia a cada rato. ¿Ok? Lo cual puede generar distanciamientos familiares que ya tenían conflictos de emoción, distanciamientos familiares las que ya, sí, ok, lo cual puede generar distanciamientos familiares. Ok, te voy a borrar la otra palabra, ¿ya? Distanciamiento en las familias que ya tenían conflictos emocionales, mientras que en otros puede generar unión familiar. Ya. Por lo tanto, seguido, ¿ya? Por lo tanto, se busca concientizar con la investigación a la comunidad de Cariacu sobre las relaciones intrafamiliares y sus posibles soluciones. Chévere. Ya, se entiende de qué trata tu proyecto. Está bien. Vamos a ver cuántas palabras tienes. 201. Está muy bien. Ok. Sigamos.
Antecedentes. Me pasé. Antecedentes. En Ecuador, el primer caso fue importado desde Madrid, España. Una mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero, posteriormente presentó síntomas relacionados con la enfermedad. El principal escenario de la convivencia familiar es el hogar, siendo un factor esencial en la vida de las personas. Bueno, aquí hay conflicto entre esta primera oración y la segunda oración. No tienen nada que ver. Por el momento voy a pintarlo de rojo. ¿Okay? A ver qué hacemos con esta oración después, ¿ya? El principal escenario de la convivencia familiar es el hogar, siendo un factor esencial en la vida de las personas. Bien, una convivencia amena y positiva entre los miembros de una familia repercute en la salud y el éxito de cada uno de ellos, más si existen factores positivos como el laboral, el estudiantil, el romántico, entre otros. Está bien. La vida de los ecuatorianos se desarrollaba con rapidez, trabajo, estudio, relacionamiento social, espectáculos públicos, cine, shopping, todo eso era normal. Esta clase de comportamiento limitaba en cierto grado la convivencia familiar que se la ejercía en determinados momentos. Comidas, fiestas familiares, reuniones con seres queridos, reuniones con seres queridos, etc. Se la ejercía en determinados momentos. Voy a poner aquí 2 puntos. Comidas, fiestas familiares. Definitivamente, la convivencia familiar era limitada. A consecuencia del COVID-19, la convivencia familiar se vio fortalecida. Pues el confinamiento por orden estatal permitió que los miembros de la familia estén más unidos en el seno del hogar. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda donde podemos encontrar que el encierro también ha provocado el quiebre de relaciones matrimoniales, así como el incremento de violencia intrafamiliar. Qué interesante. Es por esto que sin duda es necesario crear programas que permitan buscar alternativas para fortalecer las relaciones familiares y brindar seguridad para todos sus miembros. Interesante, ok. Está bastante bien, ¿ya? Esta oración todavía, a mi opinión, está fuera de lugar porque no tiene nada que ver con todito lo demás, ¿ya? Entonces, más bien, esta oración estoy con ganas de quitarla y nos quedamos con todito lo demás, ¿ya? El principal escenario, Ajá. Podemos unir estos dos párrafos, ¿ok? Sí, recordemos que no es bueno tener párrafos demasiado cortos. Un párrafo generalmente de 10 líneas está bien. Ni demasiado corto ni demasiado largo. Un párrafo así está bastante bien, ¿ya? Ok. Definitivamente era limitada. Ajá. A consecuencia del COVID-19, la convivencia se vio fortalecida. El movimiento por orden se permitió que los miembros tardaron, sin embargo, ajá, es por esto, y podemos unir este con el último. Ok. Tengo un pequeño conflicto con la última oración, que en la última oración ya estás proponiendo una solución. No queremos proponer soluciones todavía, ¿ya? Porque apenas estamos en los antecedentes, ¿ok? Tomando en cuenta eso. Entonces, es muy probable que la última oración te la mueva a algún otro lado, porque esto no debería ir todavía en antecedentes. Todo lo demás está bien, ¿ya? Vamos a ver cuántas palabras tienes en antecedentes. 171. Si pudieras agregarle un poquito más, estaría bien. Ok. Definición del problema. Vamos a leer qué tal te fue en la definición del problema. Dice. Perdón. Ok. El presente estudio se desarrolla en la comunidad de Cariaco, parroquia Ayora del cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Ok, ahorita caí en cuenta en algo. En tus antecedentes no hablas nada acerca de Cariaco. Sería interesante si es que mencionaras muy brevemente cuáles son los antecedentes que existen en Cariaco. Entonces te voy a escribir eso, ¿ya? Esta última oración te la voy a mover y solamente te voy a dejar en modo de pregunta.
¿Cuáles son los antecedentes en Cariaco? ¿Ok? Eso nomás te falta mencionar. Lo único que te falta mencionar, ¿ya? En tus antecedentes. Agrégale un poquito más acerca de cuáles son los antecedentes en Cariaco. ¿Está bien, Silvio? Ya le dicen. Ok, sigamos. El presente estudio se desarrolla en la comunidad de Cariaco. Es más, esta partecita podría ser que lo mueva a antecedentes. Vamos a leer. Parroquia Ayora, Cantón provincia de Pichincha, con los ciudadanos residentes en este sector, que a partir del decreto estatal, en este mes de marzo del año en curso, ordenaba el aislamiento general y por ende el confinamiento familiar para evitar el contagio del virus. No fue en marzo, ¿no? En este año. Fue en marzo, pero en el año 2020, en el año pasado. El confinamiento de este año me parece que fue en mayo, ¿no? Mayo, claro. El 20 de mayo se alzó el confinamiento. Y fue un mes, desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo. Entonces, de pronto, O deme cambiándole ahí. ya, el mes de mayo, pongamos entonces, ¿ya? Mayo. En el mes de mayo del año en curso ordenaba el aislamiento general y por ende el confinamiento familiar para evitar el contagio del virus, punto. Todo esto me gusta en antecedentes, capaz que te lo muevo. Sigamos leyendo un ratito más, ¿bien? Para contrarrestar esta enfermedad se deben tomar precauciones extremas y severas como el aislamiento de las personas, el relacionamiento social se vuelve mínimo, las aglomeraciones de personas deben desaparecer y el cuidado personal se vuelve necesario e indispensable, por lo que el aislamiento es prioritario y las relaciones entre personas se hacen radicales y esporádicas. Se vuelve necesario e indispensable. Voy a ponerte aquí un punto. Esto por lo que no le veo mucha relación entre la oración anterior y esta oración. Entonces le voy a quitar eso y empezamos el aislamiento. ¿Okay? Se vuelve necesario e indispensable. El aislamiento familiar es prioritario y las relaciones entre personas se hacen radicales. Me confunde. Este adjetivo aquí me confunde. Esporádicas sí entiendo, pero radicales voy a quitarle, ¿ya? Porque no se entiende claramente a qué te refieres con eso. Recordemos que la redacción debe ser sencilla, de modo que todo el mundo pueda entender. Entonces, más bien ese radicales me confundí ahí, entonces prefiero quitarlo, ¿ya? El aislamiento familiar es prioritario y las relaciones entre personas se hacen esporádicas, además de otros aspectos como económicos, laborales, de salud. Esta última oración tampoco entiendo. Voy a pintarla de rojo por un momento. No le veo la relación entre lo que estabas hablando aquí y esto. Ok. Por lo consiguiente, se ha visto afectada la vida normal de los moradores de la comunidad de Cariaco. Creo que aquí un punto. Se ha transformado. Por lo cual se ha visto afectada la vida normal de los miembros moradores de la comunidad de Cariaco. Punto. Se ha generado. Se ha transformado, no sé. Me gusta más el verbo se ha generado un aislamiento generalizado y los hogares de la población se encuentran hacinados con las familias que no pueden movilizarse a sus trabajos, sitios ni a las labores cotidianas que desarrollaban en su diario vivir. Por lo que las familias se encuentran reunidas en sus hogares con salidas limitadas y esporádicas, con todas las precauciones posibles que permitan la provisión de alimentos y otras necesidades básicas. Vamos a arreglarte la definición del problema. El presente estudio se refiere que a partir de todito esto me gusta para antecedentes, ¿ya? Entonces ya no te hace falta escribir esto de cuáles son los antecedentes en Cariaco porque ya lo escribiste aquí, nomás que prefiero movértelo a los antecedentes. Y creo que tus antecedentes con eso ya está listo. Tienes 227 palabras, listo. Ahí quedó bien tu
tus antecedentes. La definición del problema sí necesita un poquito de arreglo. Vamos a ver. Para contrarrestar esta enfermedad, se deben tomar precauciones extremas y severas. Ajá, ya. Más o menos. Verás, de la forma que lo escribiste aquí, más o menos estás proponiendo una solución al problema del COVID, ¿ok? Y el asunto es que recién estamos en la definición del problema. Tienes que escribirlo a modo de problema, ¿ok? Aquí lo escribiste como si fuese una solución, pero todavía no llegamos a la solución. Estamos recién definiendo cuál es el problema. ¿Okay? De pronto podrías mejorar eso nada más cambiando la redacción, haciéndolo sonar como un problema, ¿ok? Ya, listo. Deben, ¿ya? Este tipo de verbos dan a entender lo que se debe hacer, ¿ya? Todavía no estamos proponiendo lo que se debe hacer, ¿ok? Primero tienes que escribirlo en forma de problema, ¿de acuerdo? Para contrarrestar esta enfermedad, ¿ya? Entonces de pronto te tocaría mover todito esto a otro lado. Esto ya parece la solución, ¿ya? Por lo consiguiente, se ha visto afectada la vida normal de los moradores. Ya. Aquí sí está escrito como un problema. Por esta enfermedad, vamos a poner así, ¿ya? Por esta enfermedad, porque lo de arriba nos va a tocar moverlo, ¿ya? Enfermedad. Se ha visto afectada la vida normal de los moradores de la comunidad. Se encuentran asignados en los ya, chévere. Diario vivir. Por lo que las familias se encuentran reunidas en lugares y esporádicas para la provisión de alimentos y otros necesarios. Ya. Ok. Está bien para tu definición del problema, es el último párrafo. Esto sí está bien. Esto de aquí, o lo corriges la redacción o lo movemos a otro lado, ¿ya? Te lo voy a pintar de rojo. ¿Qué es lo que me falta en la definición del problema? Todavía me faltan algunas cosas, ¿ya? Hay mucho de qué hablar del problema, ¿ok? Eso lo debes hacer aquí. Aquí deberías hablarme acerca de la violencia intrafamiliar. De eso lo mencionaste arriba. Aquí, desarrollalo un poquito más, ¿ya? Desarrolla la violencia intrafamiliar. ¿Qué otro problema había? ¿Qué dijiste? Violencia, no sé si divorcios o separación, no sé si eso lo mencionaste ya. Violencia, ¿qué más dijiste? Me acuerdo que sí dijiste otras cosas. Me parece que en la introducción. Confinamiento, la restricción principal de actividades familiares como el trabajo. Háblanos acerca de los problemas económicos también. Eso también te falta mencionar. De pronto, el problema del estudio de los hijos. Ya, listo. ¿Sí? ¿Te das cuenta que hay mucho de qué hablar del problema? ¿Qué más? Y tomar los medios necesarios para protegernos, salvaguardar, Se deben generar distancia. Lo cual puede generar distanciamientos en las familias que ya tenían conflictos emocionales. Háblanos de eso también. Por lo tanto, se busca concientizar la investigación sobre la relación interna y sus posibles soluciones. Chévere. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí en la definición del problema? Te lo estoy escribiendo ya para que tú nada más lo desarrolles. Háblame de la violencia intrafamiliar, háblame de los problemas de trabajo, ¿okay? Ocasionados por el confinamiento. Háblame acerca de los problemas del estudio, ¿okay? Y háblame de... Yo creo que con eso ya se hace bastante ya. Cada una un párrafo, ¿okay? Y ya tienes suficiente definición del problema. Recordemos que la definición del problema también debe ser entre 200 y 250 palabras. Entonces, en este momento tienes 88
te faltarían unas 120 palabras más, por lo menos unas 40 palabras por cada uno de estos problemas, ¿ya? Y ahí te queda una definición del problema bien chévere, ¿ya? Ya, listen. Ok, sigamos. Justificación. Es indispensable realizar el estudio de caso sobre esta problemática. Sobre esta problemática, ya que la investigación se encuadrará en buscar las herramientas y medios necesarios para mejorar y proteger la convivencia familiar, la cual se encuentra en riesgo debido a las diferentes amenazas tanto económicas, laborales, de salud y sobre todo de la falta de trato entre los integrantes de la familia. Chévere. Una familia saludable y estable influencia positivamente al sector en donde la comunidad puede ejercer sus actividades en beneficio de los habitantes de la comunidad de Cariaco. Ya. Ok, está bien. Vamos a unirlo, ¿ya? Un solo párrafo. En tu justificación tienes 87 palabras. Está muy bien. Ok. Tu justificación está bien. Vamos a ver tus objetivos. Ajá. Nos quedamos solo con el objetivo general. Es correcto. Analizar las mejores alternativas para una óptima convivencia familiar mediante técnicas de recolección de datos en los hogares de la comunidad de Cariaco en la parroquia Llora del Cantón Cayambe, provincia de Pichincha, en el año 2021. Ok. Analizar. Este verbo, el asunto es que tu proyecto no se queda solo en analizar. ¿Sí? No es que tú solamente vas a analizar. Creo que vas a proponer las mejores alternativas para una óptima convivencia familiar. Ajá. Entonces te lo voy a cambiar un poquito, ¿ya? Lo que tú vas a hacer es proponer las mejores alternativas para una óptima convivencia. Y aquí sí, mediante el análisis de los datos recolectados en los hogares, exacto, algo así, de los datos recolectados en los hogares de la comunidad de Cariaco. En la parroquia abierta, ya. Ahí me gusta un poquito más tu objetivo general. Está un poquito más claro de qué trata tu proyecto. Vamos a proponer las mejores alternativas para una óptima convivencia familiar. Eso es lo más importante de tu proyecto de grado, ¿de acuerdo? Está bien, ahí está bien, ¿ok? Sigamos. Marco conceptual, familia. La familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores y la práctica de estos constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Chévere. Convivencia. Convivencia es la acción de convivir, vivir en compañía de otro u otros. En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. Chévere. Tomando como base estos conceptos, podemos definir a la convivencia familiar como el ambiente donde se genera el respeto, amor, tolerancia, conocimiento entre los miembros de un mismo hogar, lo que a su vez tiene como resultado personas que generan una base de desarrollo y progreso para la sociedad. Ok. Valores. Respeto es la consideración, vamos a quitarle la mayúscula de esto, es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo al que se le reconoce valor social o especial diferencia. A ver. Que se le tiene a alguien o algo al que se le reconoce valor social o especial diferencia. Esta diferencia no entiendo. Voy a quitarle, ¿ya? Ahí facilita la lectura. Real Academia de la Lengua 2019. Ok. Amor. Como valor humano, el amor es el motor que inicia el dar y el recibir, el convivir, el compartir, el respetar o el confiar. Bien.
solidaridad, armonía, relaciones interpersonales, formas de mejorar la convivencia familiar. Mantener el orden, pasar tiempo en familia, virus, ok, aquí nos hablas del virus, está bien, COVID-19, medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus, marco metodológico, ok. Me falta, verás, profundizaste muchísimo en algunos valores, te recomendaría quedarte solo con los principales, y en cambio deberías cambiarlo por algo que sí te falta. Violencia intrafamiliar. ¿Qué es eso? ¿Okay? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Te falta ese, ¿ok? Porque tu proyecto de grado habla mucho de eso, ¿ok? De pronto nos puedes hablar de los tipos de violencia. Tipos de violencia, ¿sí? La violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, ¿ok? Eso nos falta, eso nos falta. ¿Qué más nos podría faltar? Yo creo que sobre todo eso, sobre todo este me hace falta, ¿ya? En cambio, Silvio, ¿todavía estás ahí? Sí, licen, sí, les escuchando. ¿Sí? Ok. En cambio, profundizaste demasiado en otras cosas que no es necesario profundizar tanto. Por ejemplo, aquí arriba me mencionas un montón de valores. Te recomendaría quedarte solo con los principales, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo te lo arreglamos, ¿ya? Entonces, estábamos con familia, convivencia, eso está chévere. Valores. Respeto es la... Entonces no sería tanto valores, sino respeto. ¿Okay? Respeto, ya, este es importante. Así. Es la consideración, ya. Amor como valor humano, ¿ok? Solidaridad. Estoy pensando en quitar esta. Armonía. Esta tal vez sí. Podemos definir la armonía como el valor que permite al hombre entrar en un vínculo, en una relación de dar y recibir con todas las cosas que lo rodean y con sus semejantes, produciéndose un estado de satisfacción y bienestar, tanto en sí mismo como en los otros seres que lo rodean. Ok, dejémosle armonía. Solidaridad ya es demasiado, ok. Ya tienes 3 valores, el respeto, el amor y la armonía. Pongamos a toditas el punto guión. Punto guión. Relaciones interpersonales. Sí, este también sí. Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre 2 o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. Formas de mejorar la convivencia familiar. Ok, sí, sí puede ser. Favorecer la comunicación. Hablar con honestidad y sinceridad evita que las emociones se antepongan a la razón. Respetar el tiempo del otro. Planificar y organizar en horarios y roles las actividades y responsabilidades en el hogar es un consejo básico para mejorar la convivencia. Tolerar los gustos diferentes. Mantener el orden. Vamos a unir esto ya. Un solo párrafo. Pasar tiempo en familia. Virus. Y ahí empezamos con virus. Un virus es una partícula de código genético encapsulada en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos. Necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismo. A menudo el virus daña o mata
A la célula huésped en el proceso de multiplicación, los virus se han encontrado en todos los ecosistemas de la Tierra. No, los científicos estiman que sobrepasa la bacteria en razón de... Esto no, esto es detalle. Ya. Ahí está bien. COVID-19. La enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto ese nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de la estallara brote de Wuhan. Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus, ¿ok? ¿Está bien? Me falta qué es la violencia intrafamiliar, ok. Ahí te lo mejoré un poquito, te quité lo que estaba de más, ¿ok? Nos quedamos solo con los conceptos más relevantes a tu proyecto. Vamos a ver cuántas palabras tienes en tu marco conceptual. Tienes 820. En unas 80 palabras más explica lo que es la violencia intrafamiliar, ¿ya? Ya, licenciado. Ok. Voy a poner entre paréntesis unas 80 palabras. Ok. Marco metodológico. Tipo de investigación, nivel... Ah, ya, hasta ahí nomás tienes, parece. Ajá, tenemos las referencias. La misma gente que mencionaste está muy bien. Ok, chévere. Eso está muy bien. Listo, hasta ahí nomás tienes, ¿ya? Tu proyecto va muy bien. Haz nomás las cosas que te he pedido que corrijas. Por ejemplo, me parece la convivencia familiar. Voy a mejorar un poquito. Ya entendí de qué trata tu proyecto. Te voy a mejorar un poquito el tema. Dice la convivencia familiar en medio de la pandemia del COVID-19. Poner cardíaco. Ok, ahí está. Porque de la forma que tú lo escribiste, dice a entender que la pandemia del COVID-19 provocó la convivencia familiar. Más bien, el proyecto de grado trata de la convivencia familiar en medio de la pandemia del COVID-19, ¿ok? Ahí se entiende un poquito mejor. Sigamos viendo. La introducción estaba bien, sí, la introducción estaba muy bien. Los antecedentes también ya están bien. Esto que te pinté de rojo, creo que te lo voy a mover a más o menos lo que son resultados. Es por esto que sin duda es necesario crear programas que permitan buscar alternativas para buscar relaciones y brindar seguridad para todos sus miembros. Esto me gustan objetivos. Vamos a moverte a los objetivos, ¿ya? Objetivo, ya. Proponer las mejores alternativas para una óptima convivencia familiar mediante el análisis. De pronto antecito de esto aquí. Crear. ¿Okay? Crear programas que permitan buscar alternativas. Entonces, más bien buscar. Más que crear un programa, vamos a buscar. Buscar alternativas para fortalecer la relación familiar y brindar seguridad para todos sus miembros. Ya. Relaciones familiares y brindar seguridad para todos sus miembros. ¿Qué sería proponer? Proponer las mejores alternativas para fortalecer. Exacto. Esa es la... Acá. Proponer las mejores alternativas para fortalecer las relaciones familiares y brindar seguridad para todos sus miembros. Logrando una óptima convivencia familiar. Punto. Estas alternativas se analizarán mediante
Los datos recolectados. Ajá, ahí está bien. Ahí se entiende bien lo que vas a hacer en tu proyecto. Chévere. Okay. Entonces ya tus antecedentes está bien, tus objetivos está bien, tu justificación está bien. Solamente agrega lo que te faltaba en definición del problema. Esto de aquí te queda mejor, como es una solución, de pronto en recomendaciones o algo así te queda mejor. Nomás completa la definición del problema. El marco conceptual, solo te faltaba agregar qué es violencia intrafamiliar. Y de ahí continúa con tu proyecto, el marco metodológico. ¿Sí entiendes lo que hay que hacer en el marco metodológico? Mm, más o menos dicen, pero si me podrían explicar un poco. Ok. En el marco metodológico, sobre todo, quiero que me expliques de qué forma vas a investigar. Estamos hablando de la comunidad de Cariaco. Debes desarrollar una entrevista o una encuesta. Las preguntas, ¿no? Debes describir cuáles son las preguntas. Yo creo, según voy entendiendo tu proyecto de grado, lo más probable es que lo tuyo se inclina por encuesta. ¿Ok? Entonces, en técnicas, yo te sugiero, me parece que mejor te quedaría la encuesta. ¿Cuál es la encuesta? La encuesta generalmente que no tenga más de 6 preguntas, ¿sí? Tampoco es de reventarle a nuestros encuestados con un montón de preguntas, sino más bien solamente tener las preguntas más precisas, ¿no? Y las preguntas de las que obtengamos la información más relevante para nuestra investigación. ¿Ok? Entonces no es cuestión de reventarle a nuestros encuestados con full preguntas, sino que con las preguntas más precisas, más exactas. Unas 6 preguntas es suficiente. Recomiendo que sean preguntas cerradas. ¿Ok? Las preguntas cerradas son las que tú mismo le das las opciones a tus encuestados. Por ejemplo, Ya. tú quieres investigar la convivencia familiar en tu parroquia, en tu comunidad. No sé si es que piensas encuestar, por ejemplo, a los vecinos. ¿Ok? Ya. ¿Qué preguntas les harías? ¿Cómo dirías que ha afectado, digamos, la pandemia del COVID a tu convivencia familiar? Se me ocurre una pregunta así, ¿ya? Ya. ¿Cómo dirías tú que la pandemia ha afectado o el aislamiento, ¿no? El confinamiento? ¿Cómo dirías que el confinamiento ha afectado tus relaciones intrafamiliares? Literal A. El confinamiento ha afectado positivamente a mis relaciones intrafamiliares. Literal B. El confinamiento ha afectado negativamente a mis relaciones intrafamiliares. ¿Ok? Entonces tú mismo le das las alternativas para que ellos escojan o la A o la B. ¿Ok? Esas son preguntas cerradas en las que tú mismo le propones las respuestas a tus encuestados y ellos nada más escogen la respuesta que mejor se acomoda a su realidad. Ya, Entonces, unas 6 preguntas cerradas quedaría bien, ¿ok? ya. En el que tú investigues la convivencia en tu comunidad. Piensa bien en las preguntas, de pronto otra pregunta puede ser... pensando en las soluciones, ¿ya? En las soluciones que tú mismo ya escribiste, de cómo llevar una buena convivencia familiar. Dale. ¿Pasa usted tiempo con sus hijos? Se me ocurre una pregunta así. Literal A, sí. Literal B, más o menos. Literal C, no. O de pronto una pregunta más clara. ¿Cuánto tiempo pasa con sus hijos al día? Literal A, entre 8 horas y 12 horas. Literal B, entre 4 horas y 8 horas. Literal C, entre 1 hora y
y 4 horas y literal de menos de 1 hora. Se me ocurre, ¿ok? Esas son las preguntas cerradas. Ya listo. Entonces ahí la encuesta la vas a hacer me imagino a vecinos, a vecinos de la misma comunidad, ¿cierto? ¿Es lo que Sí, pensabas hacer o cómo pensabas sí, investigar? eso mismo estaba por hacer. Ya, Quería que ok, me entonces, explique hasta por ahí más o menos y para poder seguir haciendo. ya, entonces eso se llama la encuesta. Unas Ya 6 listo. preguntas bien concretas en la que tú mismo le propones las respuestas a tus encuestados, listo. Esa es una buena, yo creo que es la técnica apropiada para este tipo de proyecto de grado, ¿ya? La entrevista no tanto, porque la entrevista se la hace a un especialista, a un experto en el tema. Y generalmente la entrevista son preguntas abiertas, preguntas en las que tú le permites al entrevistado responder lo que él quiera, porque la idea es que él desarrolle y nosotros aprender del experto. Esa es la idea de la entrevista. Pero en tu proyecto de grado, al menos de la forma que la planteaste, no sé a cuál especialista podrías entrevistar. Más bien me parece que lo tuyo va por la encuesta. ¿Okay? Es pensando en eso. Entonces, en el marco metodológico vas a escribir, nos vas a explicar el porqué de la encuesta, ¿ya? Voy a escribir Ya, aquí. ¿Por qué escogiste la encuesta y no la entrevista? ¿Okay? Nos debe explicar eso en el marco metodológico. También nos debe explicar a quién vas a encuestar. No tanto por qué no la entrevista, sino nada más explícanos por qué escogiste la encuesta. ¿Okay? Nos dices, ya. la técnica que voy a usar es la encuesta. Nos explicas por qué sientes que la encuesta es el instrumento que mejor puede darle solución o puede darte datos relevantes para tu proyecto. Nos explicas el por qué escogiste la encuesta. Nos explicas a quién vas a encuestar y nos pones escribir también las preguntas de la encuesta. ¿Okay? También las pones aquí en el marco metodológico. Las preguntas con las alternativas, ¿ya? Ya Pones listo. todito eso en el marco metodológico, ¿ya? Ya. Tipo de investigación. Esto lo puedes encontrar en los anexos que les he enviado. Generalmente el tipo de investigación es descriptivo y en este caso cuantitativo. Cuantitativo porque la encuesta es una técnica cuantitativa, es decir, te va a arrojar datos cuantitativos, ¿no? Cuantitativo significa números. Vas a obtener números. ¿Cuántas personas dijeron que sí? ¿Cuántas personas dijeron que no? ¿Cuántas personas dijeron más o menos? Vas a obtener números en cada pregunta. ¿Ok? Por eso se llama cuantitativo. Ya listo. ¿Ok? Entonces, Ya comprendí, nivel de pues. investigación, esto no estoy seguro. Y la técnica con la que nos quedamos es la encuesta. Ya listo. Voy a poner esto aquí. Listo. Ya con esto puedes hacer tu marco metodológico. Quiero que completes esto antes de que hagas los resultados, ¿ok? En los resultados tú pones lo que la gente te respondió, pero antes de aplicar tu encuesta, quiero que primero me la presentes, ¿ok? Unas 6 preguntas bien planteadas en la que tú mismo le propones las alternativas a tus encuestados. Quiero revisarte primero la encuesta antes de que la apliques, no sea que después apliques una encuesta que está mal estructurada, ¿ok? Entonces, primero haz la encuesta y me la presentas, ¿ya? Ya listo. Ok. Y Listen, ¿sí me puede mandar ese Sí, modificado al WhatsApp? ok. Ahorita te lo estoy mandando. Ya, Listen, gracias. ¿Y la grabación va de pronto a guardar? Sí, está grabada, igual te la voy a pasar ya. Ya, Listen, porfa, gracias. Ya te mandé el archivo con todas las modificaciones que le hice y en un momentito te mando la grabación. Si no hay más preguntas, eso es todo de mi parte por esta noche. Ya, entonces, Listen, termino eso y ya le mando para que me dé revisando, por